Hola, hola, hola. Bien. Ahora restarteamos. Bien. Voy a explicar un poco lo que estuve haciendo en la entrega, esta última entrega. Primero, bueno, se me dio un archivo, el cual hice unas modificaciones porque no se podía leer porque era un error de encoding. Le agregué el UTF-8 como encoding para que se pueda abrir. Lo que hace el programa prácticamente es abrir archivo, lo recorre con un dict reader. Este dict reader entra el iterable, entra en una función que se llama minfiltro. La función minfiltro, que es lo que me solicitan en el primer punto, tiene dos parámetros obligatorios. El primer parámetro es el CCB, que es el iterador, y el segundo es una cantidad. Lo que hace es, ingresan esos dos parámetros, se recorre por medio de, usando lambda, o sea, se aplica la función filtro, se filtra por los que son aquellos que se lo vieron a la mañana. ¿Cómo hace esto? Recorre con CSV Reader, manda la columna hora a una función que se llama en rango, que lo que hace es transformar esa hora en un datetime, se queda con la hora y dicha hora verifica si está de 0 a 12. Entonces te devuelve un true o false, que con eso va a ser el filtrado. Se queda solamente con aquellos usuarios, la lista completa, columnas completas, que ingresaron a la mañana. Luego de ahí, estos users entran en un segundo proceso, en el cual se filtran, se toman con lambda, recorren aquellos que la columna nombre completo, se hace un conteo de este nombre completo, este conteo me va a dar un diccionario, que counter me va a dar conjunto con map, me va a dar un diccionario, el cual la cantidad de personas, el nombre de la persona, el usuario completo, dos puntos, la cantidad de veces que ingresó, y luego con más common lo que hace es filtrar y reordenar dicho elemento por los que son los más comunes en función de un parámetro. Este parámetro de entrada fue 5. Entonces me filtra, me rankea los 5 más, los que más se loguearon, o sea, los que más aparecen. Esto se devuelve en un formato de lista de tuplas, ¿sí? Entonces nada, acá muestra un poco cómo, eso fue el punto uno, que fue lo que me preguntó. Después me pidieron que haga unas modificaciones, que haga que sea condicional, o sea que no es necesario. Yo lo que, o sea que modifique el código para que en caso de que no se ingrese cantidad, que se imprima solamente el primero. Entonces yo lo que hice fue, agregué, primero puse como un input en el cual puede ingresarse como no. Y en caso de que se ingrese va a dar que es numérico, verifica si no es numérico o si la cantidad es cero o si va a devolverlo none. ¿Y qué hice? En mi filtro, lo que hice fue ponerle una count igual none, o sea, meterlo como un parámetro opcional. Supongamos que, ¿dónde está? Acá, cuando yo mando, opa, ¿dónde está? Justo lo estaba modificando. Mi filtro, acá. Acá no se manda la cantidad, entonces lo que hace es, cuando lo corro, bueno, me va a pedir igual la cantidad, yo pongo que nada, ahí corre igual y me va a, el count lo saqué del return, lo puse, que lo haga aparte, se guarda la función, lo que retorna el diccionario de count acá, esto lo hago como una lista de tuplas, lo transformo en una lista, ¿sí? Me va a dar un diccionario que transforma en una lista, y esta lista la imprimo. Si no, va directamente a hacer más common como estaba haciendo antes. Entonces acá retorna la lista, que en realidad estos con ítems me generan los valores que están en counts, los transforman en tuplas, y hace una lista de eso. Y después nada, recorro la lista y voy imprimiendo. Y acá ves, Bulbasur, cantidad 974, que es el primero en la lista. Luego, ¿cuántos parámetros recibe la función de MyFilter modificada y cuántos son obligatorios? Bueno, ahora va a recibir uno obligatorio, que es la lista iterable, y uno opcional. Eh, Después modificar de tal manera que el programa no corte. Bueno, acá lo que hice fue, modifiqué el programa obviamente, para que no corte, no corte. Como quería que no corte, también hice alguna modificación en el cómo corre. O sea, le hice que obligatoriamente sea un input, o sea, le puse un sigue que sea true, y mientras sigue sea true, va a pedirte el input. O sea, te va a pedir el path de donde está la carpeta del archivo. ¿Qué pasa? Si da un error acá, este try va a tomar el error y él puede entrar por un error de... ¿Por qué permiso? Ah, porque puse que no tiene permisos. Bueno.
Esto se lo había puesto después. Sí. Esto no lo voy a poner. Bueno, lo dejo ahí. No era necesario eso. Quedó eso, y no había puesto esto. Bueno, lo había modificado. No sé por qué no quedó esta versión. Bueno, en este caso puede ser, o sea, le agregué en su momento lo había agregado para que no tenga, en caso de que no tiene permisos, que no te deja, pero como después no lo pedía el cosa, lo había sacado, pero no sé por qué quedó en esta versión. Bien. Bueno, final found error, en caso de que no se encuentre el archivo va a dar error y va a imprimir que el archivo no existe. En caso que el CSV no exista o de error, también lo va a tomar este set. Y en caso que todo esté bien, va a cortar el iterador, el while, va a cortar y va a decir que el programa finaliza correctamente. Y obviamente va a imprimirlo de adentro. Si no, va a cortar la ejecución acá y va a entrar por alguno de los dos sets y vuelve el programa a llamar al while porque el while no sigue en true, entonces va a seguir ejecutándose hasta que pongan bien la ruta de archivo. Entonces supongamos que acá yo pongo archivo y ahí me va a imprimir en pantalla el archivo no existe. Ahora si yo pongo archivos, ahí ya me va a pedir, bueno, ahí me está pidiendo la cantidad, ingresa la cantidad de usuarios, como habíamos dicho, bueno, supongamos que no ingresó ninguno porque había dicho que era parámetro opcional. Ahí me debería imprimir, está corriendo. Está lento porque estoy grabando encima. Y ahí debería imprimir y te va a imprimir luego el programa finalizado correctamente. ¿Ves? Usuario Bulbasur, el programa finalizado correctamente. Y por último, ¿cuál es el tipo de datos retornado por la función MiFiltro? ¿Qué elementos contiene? Bueno, como viene una tupla, una lista de tuplas que había dicho previamente. Y interactúa con las siguientes consignas. Bueno, esto directamente ya lo mandé a ChatGPT, mandé mi código. Lo que me hizo fueron arreglos menores. Me generó unos cambios en los espacios, mejoró un poquito la indentación, que había tenido algunos por ahí, no estaban demasiado bien alineadas, pero no hubo cambio en la lógica. Así que bueno, eso es lo que prácticamente hizo. Después no hice ningún otro cambio, ningún otro set, ni ningún otro try, ni excepciones no manejé. Eso fue lo que hice en mi TP.